al doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI, quien ya llegó también para darnos sus opiniones, el análisis de noticias importantes, su perspectiva. Profe, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, mi querido Vicente, pues muy contento como cada viernes de estar en Sin Censura, listos para darle al análisis. Oye, y vaya que si hoy necesitamos del análisis con esto del partido Vox español que hace alianza con el PAN y se les señala por estar cercanos al fascismo, por estar con estas visiones ultraconservadoras y bueno, ha habido de todo tipo de reacciones. Dame tu opinión, maestro. Pues mira, la verdad me parece bastante lamentable que un sector del PAN se haya atrevido no solamente a despreciar el sentimiento popular en México, sino además que se hayan atrevido y de alguna manera pues sacaron su verdadera cara, se hayan atrevido a traer a México pues no solamente a un personaje que ha insultado a México y lo mexicano, que ha insultado las costumbres mexicanas y sobre todo pues que sigue siendo promotor de clasismo, de racismo y de una visión relacionada con el franquismo. Para la gente que no entiende qué es el franquismo y por qué es tan importante tenerlo presente, Vicente, en un contexto en donde pues personajes como Lili Téllez, personajes como Julián Rementería y personajes oscuros como el Tumbaburros y toda esta fauna salvaje, silvestre, rupestre, racista, xenófoba, clasista, pues tienen, con excepción del último que mencioné, pues los otros sí tienen cargos de poder, son legisladores y tienen capacidad para transformar, para crear leyes y para impulsarlas. Entonces, es preocupante porque en pleno 2021 vemos a un grupo de políticos reproduciendo prácticas de los años 30, de los años 40 y de los años 50. Resulta que el franquismo, bueno, es una dictadura que pensamos que ya se había muerto, que ya había acabado cuando murió su impulsor, su creador, Francisco Franco, y pues nos damos cuenta de que no, de que la idea como tal sigue viva. Recordarle a la gente que Francisco Franco salió victorioso de la Guerra Civil Española que se dio entre el 36 y el 39, y que luego puso una dictadura en España que duró del 39 al 75, es decir, desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta bien entrada la Guerra Fría, se instauró después de que las tropas lideradas por Franco derrotaran a los liberales españoles, muchos de los cuales, Vicente, llegaron a México y después fundaron el Colegio de México y algunas otras instituciones. Esta dictadura pasó a denominarse franquismo, justamente en referencia a Franco, y este régimen autoritario pues pasó por diversas etapas, ¿no? Desde apoyar al régimen nacionalsocialista y también al fascismo italiano, hasta el aislamiento internacional al final de la Segunda Guerra Mundial, con la condena de Naciones Unidas, la retirada de embajadores, y luego pues en los años 50 acuerdan con el Vaticano y acuerdan con Estados Unidos la reapertura internacional. Bueno, ¿en dónde consiste el meollo del asunto y por qué es importante denunciarlo? Porque esa es la palabra, Vicente, explicarlo y luego denunciarlo. El franquismo de Franco subordinó todos los poderes del Estado a la dictadura militar. Entonces esto suponía censura y represión, que esto que estamos haciendo aquí en tu programa, Vicente, ni en sueños se podría hacer en el franquismo. Para los panistas que se dicen, por cierto, muy amantes del dinero, que se dicen perseguidos políticos, pues en la época del franquismo había bastante censura y bastante persecución política, porque se abolieron los partidos políticos, se abolieron los sindicatos, se suprimieron los derechos de la gente, se suprimió la libertad de expresión y de asociación, se restringió también el uso de las lenguas minoritarias como el catalán o el euskera. O sea, ¿qué micronacionalismo ni qué nada decían ellos? Aquí se tiene que hablar castellano y se tiene que profesar la religión católica. Fue un régimen de miedo donde solo existía un único partido. Este partido se llamaba la Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Se les conocía como las FED de las Jones. Entonces, el ejército controlaba los medios de comunicación y tanto la enseñanza como el ocio se regulaban para difundir solo ideas afines al régimen franquista. Hay de aquel que cuestionara una sola cosa porque literal terminaba fusilado. De esta manera se pretendía ejercer completamente el control social e ideológico de la ciudadanía. Y para esto, Vicente querido, pues sí, la Iglesia Católica fue un pilar fundamental.
¿En qué se diferencia, por ejemplo, con el nacionalsocialismo y con el fascismo italiano? Si todos ellos son racistas, si todos ellos son totalitarios, si todos ellos tienden a promover, por ejemplo, el arte figurativo, la represión de lo diferente. Bueno, nada más en el hecho en el que el franquismo, a pesar de que había un ala española que creía en una conspiración judeo-masónica comunista internacional, ¿no? Una teoría de la conspiración para promover que los judíos, los masones y los comunistas querían apoderarse del mundo y querían hacer de España su esclavo. Había otra parte del franquismo que no necesariamente era antisemita. De hecho, el mismo Franco se opuso a que dentro de España, digamos, los nazis alemanes pudieran perseguir judíos. Sin embargo, más allá de eso, pues en todo lo demás cumplen, porque también creían que los no españoles eran seres inferiores. Por ejemplo, los gitanos hablaban de una raza española, que eran los afines, las personas que tenían generaciones de españoles viviendo en España, no habiendo vivido en otro lugar. Y también, otra cosa importante, su base partía del nacionalcatolicismo, que es otra cosa diferente al nacionalsocialismo, que es una base ideológica en donde por un lado se exalta la patria y por otro lado se exalta la religión católica, retomando un poco las ideas de los cruzados. Por eso, cuando dicen que no van a permitir nunca el comunismo en México, que no van a permitir pues la colectividad de los medios y que impulsan la propiedad privada, pues es prácticamente volver a esta época. Y es que recuérdese, Vicente, que como muchos panistas, Franco, además de racista, xenófobo y clasista, era muy católico y entendía que lo que hacía era una misión de Dios. ¿Cómo terminó el tumbaburros? Que por cierto venía otro frenético argentino, Agustín Laje, que se puso a aplaudirle como quinceañera enamorada, cuando dijo que esa era la misión de Dios que tenían. Es decir, en el discurso político xenófobo, racista, de apología de odio, también pues justifican que es un mandato de Dios y que prácticamente ellos son los misioneros. En la época del franquismo se quería proteger a la Iglesia Católica de las personas contrarias a la religión, y por lo tanto, ojo con esto, la Iglesia Católica contó con muchas concesiones y privilegios, y contó también con el apoyo de los principales representantes del gobierno franquista. Era una especie como de simbiosis. Unos se beneficiaban de la popularidad y del arrastre de masas, y los otros del dinero y del control militar cuando había pues por ahí incisiones. El discurso nacional católico se impulsó en los colegios e influyó la opinión pública en los medios de comunicación. La iglesia se convirtió en un instrumento de poder favorable al franquismo, que benefició también al franquismo. Es decir, hubo una especie de simbiosis, de tal suerte que ahí sí había la construcción de la otredad. Todo lo que no hablara castellano, todo lo que no fuera nacionalista español, todo lo que no fuera católico y todo lo que no fuera simpatizante con la dictadura, pues era inferior, estaba por fuera, era un peligro y también se le consideraba comunista, y eso, Vicente querido, era pena de muerte prácticamente. ¿Cómo la ves? Pues está cabrón, porque en estos días, en pleno siglo XXI, hablar de estos términos, de estas corrientes, hablar de comunismo, de que no van a permitir que México sea un país comunista, pues pareciera de locos, ¿no? Pero no creo que debemos ni de sacarlo de su justa dimensión, sí ponerlo en su justa dimensión, no obviarlo, no callarlo, Jesús. Sí, no callarlo, hay que denunciarlo y recordarle a la gente que nos está viendo que Álvaro Delgado, por ejemplo, tiene una investigación muy interesante sobre el yunque, que nuevamente ha resurgido a raíz de que pues se han descubierto nexos, justamente que ahora ellos mismos nos permiten evidenciarlos, del yunquismo mexicano, ¿no? Tú te acuerdas de este yunque que surgió en Puebla, allá en la UPAEP, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y que también crearon una cosa que se llamaba el Muro, que era un grupo de choque para catolizar la vida pública nacional, que se habla de que Margarita Zavala, Juan Zavala, pues este señor mismo Romero Hicks y muchos de estos que vimos ayer, pues están completamente en una simbiosis con el yunque, que es, Vicente, xenófobo sobre todo, que aplaude la expulsión del otro, del extranjero, del que no habla su propio idioma, y sobre todo, Vicente, que se distingue por ver moros con tranchetes. Es decir,
hacen de la justificación de la diferencia ideológica, de la persecución política, pues, su arma letal, y lo justifican creando una especie, Vicente, de prácticas macartistas. Decirle a la gente que en el año de 1948 se impulsó una cosa en Estados Unidos que se llamaba la doctrina Truman, que esa doctrina Truman decía que no iba a desaprovechar y a dejar de invertir todos los recursos que tuviera a su alcance para combatir el comunismo en todos los lugares del mundo en donde hubiera siquiera la menor amenaza de que éste se pudiera brotar. Y esto dio origen a que en los años 50, mientras la dictadura franquista en España se consolidaba, a que en Estados Unidos un senador, el senador McCarthy, viera moros con tranchetes y cualquier tipo de disidencia política en Estados Unidos que no se atreviera incluso a criticar a lo socialista o a lo comunista, o que no se atreviera a criticar a la Unión Soviética, era visto como simpatizante del comunismo y entonces lo aplastaban con toda su fuerza. Por eso, de alguna manera, Eisenhower se ve también forzado por las condiciones macartistas de la época, después a sancionar a Cuba, y han hecho de la lucha ideológica contra el comunismo una especie, Vicente, de justificación para ejecutar políticas militaristas, y esto, si te fijas, es un patrón de conducta que se sigue en Estados Unidos, se sigue en Canadá con Stephen Harper, se sigue en Colombia con Álvaro Uribe Vélez, con Duque actualmente, aquí lo vimos con Vicente Fox, pero principalmente el principal yunquista, que por cierto, que ahora por Twitter dice, pues nos parecemos, es casualidad, pero yo no tengo nada que ver con estos, es Felipe Calderón, el máximo representante de esta religiosidad católica, de este amor por el dinero y de esta justificación de usar la milicia para combatir todo aquello que no entra dentro de sus concepciones de la vida pública dentro de las diversidades, Vicente. Profe, ¿con qué cierras? Muy interesante estos temas, me imagino que nos estarán ocupando en el transcurso de los próximos días. ¿Con qué cierras, profe? Sin duda alguna, pues decirle a la gente que no es normal y que no es ni positivo ni es óptimo para la vida pública nacional aceptar que entes polarizadores, contradictorios, mentirosos, calumniadores, corruptos como estos, nos quieran venir a normalizar que tienen una misión divina en donde combinan lo religioso con la vida pública, cuando ellos mismos, mira, sin ir muy lejos, tú recordarás que Lili Telles y gente que es realmente pintoresca querían expulsar a Abraham Mendieta, que porque era un extranjero que participaba en política nacional. Pues imagínate que esos mismos traen a un español radical como es Santiago Abascal, traen a un argentino también bastante ideologizado como es Agustín Laje, y ahí sí justifican que vengan a hablar y a opinar de política nacional, y no solo eso, a dar directrices de por dónde se tendría que atajar a la izquierda mexicana o latinoamericana. Entonces, invitar a la gente a que no normalice este tipo de cosas, a que no se quede callada y a que pues les hagamos pagar el precio en las urnas, Vicente, que es, digamos, uno de los pocos mecanismos de rendición de cuentas que tenemos. Si ellos muestran desprecio por el sentir popular, no hay por qué nosotros no llamarlos a cuentas en las elecciones de manera pacífica y de manera civilizada, Vicente. Así es, profe, pues hay que estar al pendiente de lo que publiques también en tu canal de YouTube. Cerremos con esa invitación. Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Quiero invitar a toda la audiencia a que se suscriban al canal de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales. Y ahí pues abrazamos la geopolítica, abrazamos los organismos internacionales, el estudio de las relaciones internacionales en general. Ponemos una lectura en la descripción de cada video, justamente para reproducir la universidad de manera digital en las redes sociales y con ello elevar el nivel de análisis y también el nivel de tolerancia en las redes sociales, Vicente. Te mando un abrazote. Igualmente, profe, es el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, hablando con nosotros sin censura.